Muy buenas tardes, es un placer para mí estar aquí y hablarles de un tema que personalmente me apasiona y que creo que es muy útil porque la prevalencia del acné en la consulta en general para ustedes y obviamente para nosotros como dermatólogos es elevadísima. Solo para comenzar voy a recordarles y a refrescarles un poco las generalidades del acné. El acné es una enfermedad que ya en los últimos simposios internacionales está considerada y establecida como una enfermedad inflamatoria, que para algunos pacientes es crónica, porque muchos tienen acné toda la vida. Se considera que hasta un 7% en la edad adulta siguen teniendo acné después de tenerlo en la adolescencia. Es una enfermedad de origen multifactorial que afecta a la unidad pilosebácea porque ésta se aumenta en tamaño y se vuelve multilobulada. Está presente en áreas especiales, básicamente en la cara, en el tronco, en el pecho, que son las áreas más frecuentes. Y a pesar de que se puede producir en todas las edades de la vida, porque los recién nacidos también pueden presentar acné, la prevalencia más alta está, como lo hemos visto, entre los 12 y los 24 años. En cuanto a la etiopatogenia, simplemente recordar que el papel de la seborrea, del aumento de la queratinización folicular, la presencia de los microorganismos y el desencadenamiento de la cascada de inflamación son lo que origina las lesiones clínicas. Empecemos por hablar un minutico de la seborrea. Básicamente está dada por la acción de los andrógenos que actúan sobre los receptores que están presentes en las glándulas sebáceas. Los andrógenos, pienso yo, es uno de los elementos más importantes para la presentación del acné en la adolescente y para que se siga presentando a nivel de otras edades. Los andrógenos, recuerden, se originan a nivel suprarrenal y a nivel ovárico, estimulados por la ACTH y la hormona luteinizante. El receptor está en la parte basal de la glándula sebácea y las dos enzimas que ustedes pueden recordar a grandes rasgos que son importantes para este proceso, básicamente son la 3-beta hidroxiesteroide de hidrogenasa y la 5-alfa reductasa. Los andrógenos ya están demostrados pues que alteran la presentación del sebo en las glándulas sebáceas y se puede evidenciar en los jóvenes, sobre todo que en edad prepúber empiezan a tener un acné importante. La medición de los andrógenos tal vez no es frecuente, los médicos no ordenamos muchos exámenes en general, pero tenemos que tener en cuenta, el acné para mí cada vez es más importante porque es la punta del iceberg también de algunos grupos de personas que tienen síndrome metabólico, y ya ustedes en varias conferencias han oído del síndrome metabólico, y en dermatología también es muy importante porque el acné es una de las manifestaciones cuando los pacientes tienen otras alteraciones y a veces por esa palabra inercia médica no vemos más allá del paciente que tiene un acné muy inflamatorio, sobre todo las mujeres en edad adolescente o en edad adulta que tienen un fenotipo que nos hace pensar en que hay una alteración hormonal y generalmente pues por limitaciones del sistema, del tiempo, qué sé yo, estas pacientes no son estudiadas adecuadamente y por eso tanta falla en los tratamientos del acné. Yo creo que a veces el acné es visto de una manera simplista y simplemente al paciente lo sacamos de la consulta pues con una cremita o un jabón o alguna recomendación ligera porque no le damos la importancia que tiene. El impacto emocional y social del acné seguro que está en alza y es para tener en cuenta. Los niveles de andrógenos realmente los medimos los dermatólogos cuando vemos algunas condiciones que son especiales y que ameritan ir y buscar un poquito más allá qué presenta esa paciente y por qué no mejora. Uno se encuentra con tumores ováricos benignos que están desde la adolescencia y que no han sido diagnosticados, hiperplasias suprarrenales adquiridas o congénitas que las pacientes no conocían y que se vienen a enterar a los 40 años, y estas son las pacientes que tienen acné y consultan y que de una manera muy tranquila siempre volvemos y le cambiamos el jabón o la crema o le mandamos otro antibiótico y el paciente desconoce el origen de su problema. La hiperqueratinización folicular ocurre en los queratinocitos ductales y la primera aparición, la primera lesión que vemos siempre en el acné es el comedón. Importante saber que en ese comedón la composición lipídica es anormal y esto es base para otros estudios y buscar otros tratamientos porque
el comedón o el paciente con acné tiene una baja concentración de linoleatos. Esta baja concentración de linoleatos que está aquí anotada es lo que parece disminuir la barrera epidérmica de defensa de los queratinocitos y facilitar la inflamación. Y en esto están apoyados algunas terapias para disminuir esa condición proinflamatoria de los lípidos y tratar el acné de otra manera, las convencionales que ya conocemos. También se aumentan las interleuquinas a nivel local en estos folículos y la deficiencia de vitamina A, porque la vitamina A es muy importante para la diferenciación celular y también como efecto antiinflamatorio. En estos comedones hay deficiencia de vitamina A y esto favorece la inflamación. Los microorganismos, simplemente para puntualizar, el propio Unibacterium acnes, que sigue siendo el más importante, pero hasta en el 50% hay un acompañante, que es el estafilococo epidermidis. El desencadenante de la cascada inflamatoria definitivamente es la bacteria y sus generaciones inflamatorias. Está aumentada la interleuquina alfa como citoquina, el factor de necrosis tumoral alfa, las enzimas hidrolíticas y el leucotrieno B4. Se están buscando medicamentos que inhiban las lipooxigenasas y disminuyan la acción proinflamatoria de los lípidos. Esta es una ventana nueva en el tratamiento del acné. Además de todo esto que les menciono, hay una integración y se está hablando mucho en los simposios mundiales donde se habla del tema del acné, del papel endocrinológico de la piel. La piel es un órgano endocrino y en él se dan algunas reacciones que generan muchos problemas de salud. Y aquí asociamos el papel que tiene la insulina. En algunas pacientes la resistencia a la insulina también genera acné. De ahí la importancia de hacer una buena anamnesis, de investigar muy bien todos los antecedentes personales del paciente y de tener una muy buena evaluación clínica. La resistencia a la insulina, que genera un aumento de la insulina periférica, hace que se aumenten los tejidos, favorece las adrenarcas precoces. Entonces son estas niñas que son gorditas, que tienen ovario poliquístico, que tienen hirsutismo, que tienen alopecia androgenética, adolescentes, buscar también los niveles de insulina. Y por eso, como parte del tratamiento de algunas pacientes con acné, está estipulada el uso de la metformina. Entonces, una vez más, el papel que tenemos como médicos todos, de diagnosticar, de ir un poquito más allá de lo que vemos en el paciente y el motivo de la consulta, a pesar de la limitación en el tiempo. También añadirles en esta parte, antes de hablar de la presentación clínica, el papel de la dieta, porque ya hemos hablado aquí de las hormonas y todo esto. De la dieta quiero puntualizarles dos cosas porque ustedes son multiplicadores de los conceptos. Hay dos estudios muy puntuales de los que se han hablado los últimos años, tanto en Estados Unidos como en Europa, y es de las dietas ricas en lácteos. Pero en esto hay que puntualizar que son los lácteos semidescremados, no enteros. Y en países donde hay una gran manipulación de las vacas para aumentar la producción lechera y utilizan hormonas, y estas hormonas van en los productos lácteos. Esta es la razón por la que en Estados Unidos los adolescentes que consumen grandes cantidades, no es un vaso de leche ni una malteada al día, porque ya hemos visto tendencias de algunos centros de estética donde les están hablando de no consumir lácteos, lo cual es una indicación errónea también, porque no se trata de abolirlos de la dieta. Y las dietas ricas en carbohidratos, grasas, harinas, que son muy propias de los adolescentes. Esta no es la única causa del acné, pero aumenta la presencia de las lesiones. Esto para puntualizar el papel de la dieta, que es una pregunta frecuente de los padres cuando van con los hijos con acné. En cuanto a la presentación clínica, recordar que el acné puede ser comedogénico o inflamatorio. Hay pacientes que solo tienen comedones y no tienen ni pápulas ni pústulas, pero lo común es ver la presentación de los dos tipos de lesiones. Y en la parte inflamatoria, la clasificación, pues aunque a la hora no es importante, pero sí es bueno recordarla, que sean de pápulas, de pústulas, el acné noduloquístico, que es el acné que tiene inflamación más profunda, lesiones más grandes. El acné conglobata y el fulminans, que en la frecuencia realmente no es mucho lo que vemos en la consulta. El conglobata es más una alteración familiar por oclusión de la unidad pilosebácea, es muy raro y se da en hombres adultos que tienen unos acnés muy atípicos, muy inflamatorios y en localizaciones que no corresponden, como las nalgas, los brazos, la parte alta de la espalda, el pecho.
Muy bien. Y el acné fulminans, que lo han visto ustedes en la literatura, pero que es muy raro, porque básicamente es una respuesta inmune inadecuada, a veces asociado al uso de la isotretinoína, y es un acné agudo, muy inflamatorio, con compromiso del estado general. Ya hay otras variantes clínicas, el acné escoriado, que es más propio de las mujeres, con alguna tendencia neurótica, el acné neonatal, que es básicamente porque o tienen una actividad aumentada de las suprarrenales del bebé o por transmisión de las hormonas de la mamá. El acné infantil, que se presenta después de los 6 meses de vida, que también es por trastornos hormonales, el acné cosmético por el uso de productos inadecuados, y el de medicamentos, en el que quiero hacer también 2 comentarios puntuales. El uso de los esteroides de depósito, que son muy comunes en la consulta de la medicina general y que en algunos pacientes tienen como efecto secundario la aparición de un acné agudo, monomorfo, o sea, todas las lesiones son inflamatorias, rojas, tipo pápula, generalmente en la espalda o en el rostro, y que son una consecuencia del uso de los esteroides y se maneja con antibióticos sistémicos. Y el acné por los anticonvulsivantes, que también es muy frecuente. Y aquí una anotación, como estamos en el boom del ejercicio, de ir al gimnasio y de todas estas actividades en pro de la condición física, en muchos gimnasios se dan suplementos proteicos anabolizantes para aumentar el músculo. Es importante saberlo porque a veces el paciente adolescente usted no lo ve que mejore con nada de lo que le hace, y una de las razones puede ser porque están consumiendo este tipo de productos sin ninguna indicación. Muy bien, el tema que nos trajo acá, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Qué tratamiento inicial vamos a hacer con ese paciente que llega con acné de leve a moderado? Es decir, no mucho compromiso. Básicamente hablar de los limpiadores, porque es muy importante la higiene de la piel en todos los tratamientos dermatológicos y mucho más en el acné. El uso de los retinoides tópicos, del peróxido de benzoilo y de las combinaciones de estos elementos. Como estamos en un mundo globalizado, ya hay cantidades de productos para la limpieza, productos de venta libre, algunos que sirven de buena manufactura, otros no tanto. Hay un bombardeo donde el paciente llega y realmente nunca sabe qué utilizar porque todos sirven, se ponen de moda algunos por los comerciales, por la televisión, por las revistas, pero básicamente yo creo que podemos dar una buena recomendación. Hay sitios en la ciudad, ya por lo menos alrededor de 15, donde se consiguen solamente elementos de la piel y el paciente puede ser, digamos que bien asesorado en el uso de algún limpiador que sea sebo-regulador para que colabore en la terapia tópica. En cuanto a los retinoides, son un principio muy importante de la terapia inicial porque ellos son comedolíticos, que generalmente es como la lesión que aparece al comienzo del acné. Hacer una aclaración, normalmente cuando damos los retinoides tópicos, no explicamos al paciente que debe ser usado en toda el área del acné, no es puntual, porque el paciente tiene la tendencia de aplicarlo solo donde tiene la lesión inflamatoria. Los retinoides tópicos tienen una importancia no solamente en el manejo agudo, sino también en el mantenimiento. Y la primera lesión, que es el microcomedón, es eliminada por el uso del retinoide en toda la zona, y esos microcomedones uno no los ve. Igual, la importancia de la constancia, porque muchos entienden que el retinoide solo se usa cuando aparece la lesión, pues lo que estamos haciendo es prevenir, el uso debe ser constante y regular. Las presentaciones farmacéuticas son básicamente el ácido retinoico, el tazaroteno, el adapalene y el retinaldehído. De eso ustedes también conocen miles y miles de productos, pero puntualicemos, el ácido retinoico es el que está en el sistema, el que podemos formularle a los pacientes y el que casi siempre vemos en las primeras prescripciones. Pero el ácido retinoico, de estos que estamos acá, es el más irritante de todos, aunque sea de mayor eficacia. Es un queratolítico potente y inicialmente los pacientes pueden tener incluso aumento de pústulas o aparición de pústulas, o sea que en vez de mejorar van a empeorar, y eso puede hacer que el paciente abandone rápidamente la terapia. Recordar que el vehículo de ese ácido retinoico tiene que también ser tenido en cuenta. Las lociones, como tienen un componente alcohólico, son muy irritantes, entonces el paciente no se adhiere.
más bien preferir las cremas y en bajas concentraciones. Hay desde el 0.025 hasta el 0.1%. Entonces, tal vez tener la tendencia inicialmente a utilizar al 0.025 y empezar siempre de manera gradual. Nunca indicarle al paciente que se lo aplique diario desde el comienzo, porque con toda seguridad a la semana está completamente quemado, rojo, y abandonará la terapia rápidamente. El tazaroteno es un medicamento que se utiliza no solamente en el acné, sino también en la psoriasis, pero es quizá aún más irritante que el ácido retinoico. Entonces, por eso se recomienda solamente terapias de corto contacto. Y corto contacto son máximo 5 minutos y el paciente inmediatamente se lo debe lavar. Entonces, tener en cuenta eso, porque también está disponible en el mercado y los pacientes lo usan. El adapalene es como la revolución, digámoslo así, porque era el que buscaba que tuviera menos irritación, pero con la misma eficacia. Además de eso, tiene actividad contra las bacterias y tiene varias presentaciones en gel. Se puede usar solo o combinado. Últimamente hay varias presentaciones también combinadas con antibiótico. Y el retinaldehído, que sí es más suave y se usa mucho menos para terapia de impacto en el acné. El peróxido de benzoilo realmente como monoterapia no se usa mucho. La tendencia es a utilizarlo en combinaciones con antibióticos porque reduce la resistencia bacteriana. Pero recordar que el peróxido de benzoilo realmente es un controlador de la parte inflamatoria, pero también un queratolítico por la irritación. Vienen en vehículos acuosos para mejorar la tolerancia o ya en vehículos alcohólicos y en concentraciones que van desde el 2% hasta el 10%, pero realmente las del 10% no las usamos porque son muy irritantes. También utilizan productos limpiadores que tienen este componente con concentraciones menores. Y en cuanto a los efectos secundarios, pues además de que blanquea la piel también, blanquea todo. Entonces el paciente se acuesta y daña la ropa de cama, daña las pijamas, porque eso es como un Clorox, para que lo recordemos. Y el uso de los antibióticos tópicos, muy útil en las pacientes embarazadas, por ejemplo, porque hay limitación en el uso de otros productos que no se pueden emplear. Concentraciones, por ejemplo, de la eritromicina del 2% al 4%. Se usa más combinado que solo. Lo mismo que la clindamicina, que hay concentraciones al 1%. Recordar, muy importante, no usarlos nunca concomitantemente con antibióticos sistémicos, porque aumenta la resistencia bacteriana. En cuanto a los otros que se pueden utilizar, están básicamente la sulfacetamida sódica, que es más empleada en la rosácea, realmente en el acné no la usamos, y una de las quinolonas que ya está también pues disponible en el mercado actualmente, que es la nadifloxacina, pero tiene mucha resistencia bacteriana y no se utiliza en el acné. Y la dapsona en gel tópica al 5%. Realmente no está disponible en Colombia, hay preparaciones magistrales, pero promete ser uno de los elementos más importantes como antibiótico en la terapia tópica. Y aquí llegamos al tratamiento especializado. Si después de haber hecho esa indicación de limpieza, de antibiótico tópico, lo que hayan elegido como terapia inicial, el paciente lleva 3 o 6 meses y no mejora, sino que por el contrario está empeorando, pues ya podemos hacer uso de una remisión para que el paciente busque un tratamiento especializado, que lo adecuado debería ser que lo hiciera el dermatólogo. Estamos bombardeados de miles de promesas en todas partes para curar el acné, con limpiezas del hígado, con drenajes en spa, productos homeópatas, un montón de elementos que realmente a la hora de lo que yo les estoy diciendo y les acabo de mencionar, a veces tienen un limitado beneficio. Básicamente el tratamiento especializado se dirige al uso de antibióticos sistémicos, de la isotretinoína, que es la que más les voy a hablar, de los esteroides, del tratamiento hormonal y de los antiandrógenos. En cuanto a los antibióticos, 3 cositas súper importantes. Nunca usarlo menos de un mes porque no son eficaces y mucho menos mayor a 3 meses. Después de 3 meses las terapias de antibióticos sistémicos no tienen ningún beneficio y uno ve pacientes que reiterativamente reciben dosis de doxiciclina hasta por 2 años. Ese paciente ya no va a responder a terapia con antibiótico sistémico y necesita de otro elemento de terapia.
Importante también que nunca se usan como monoterapia, siempre deben estar acompañados del uso de un retinoide o de un peróxido de benzoilo tópico, porque no aumenta la mejoría del paciente. Y lo otro importante es mirar estos grupos que les voy a mencionar. Los más usados, ¿cuáles son? Las tetraciclinas. Las tetraciclinas son muy buenas en su respuesta, disminuyen la presencia del propio Neobacterium acnes, pero tienen una complicación y es que producen grandes trastornos gastrointestinales, no son bien tolerados. Se limita su uso, por ejemplo, cuando se consumen con lácteos y deben ser tomados siempre 30 o 60 minutos antes de los alimentos. Esto es lo que hace que se disminuya su tolerancia. Recordar que cuando a un paciente se le va a administrar una tetraciclina, se le debe recordar que disminuye la eficacia del anticonceptivo oral, que eso nunca se menciona y puede ocurrir un embarazo no deseado. Lo mismo que la presencia del cambio en la flora vaginal que ocasiona la candidiasis. La minoxiclina, de estos que les estoy mencionando acá en ese grupo, es la más efectiva porque tiene un potente poder antiinflamatorio y bactericida para el propio Neobacterium acnes. No es tan mal tolerado gástricamente, casi todas las presentaciones sirven muchísimo, pero tiene un problema y es que no muy frecuentemente, antes por el contrario se ve mucho, se aumenta la pigmentación de la piel. Entonces si la paciente tiene un melasma, se le va a incrementar. Entonces tener mucho cuidado con eso. La doxiciclina es tal vez el más utilizado en general porque está en el sistema subsidiado, es muy efectivo y tiene bajo costo, pero es muy mal tolerado gástricamente. Y si estamos hablando de un tratamiento que supera el mes, generalmente el paciente no lo culmina. Eso puedes tenerlo en cuenta. Facilita que la dosis es de 100 miligramos al día, puede ser utilizado 2 veces. Inclusive los últimos estudios hablan de usar dosis bajas y eso es lo que se recomienda, 50 miligramos 2 veces al día, pero en Colombia no está presente esta forma farmacéutica. La eritromicina dejó de ser útil, primero pues porque es difícil de tolerar y segundo porque ya tiene resistencia. La acitromicina tiene un papel importante porque si hay una mujer embarazada con un acné, que eso es pues demasiado agobiante para una mamá, se puede utilizar en este estado. El trimetoprim sulfa es uno de mis favoritos, pero se reserva para acnés muy inflamatorios y tener en cuenta que puede ser muy mal tolerado también gástricamente, que puede producir toxicodermias y eso es supremamente frecuente y que hay que hacer un monitoreo para que no vaya a causar ninguna alteración en los leucocitos. Y la dapsona, solo para mencionarles, realmente no es un antibiótico muy utilizado, pero se ha dicho que es una alternativa cuando el paciente no tiene la posibilidad económica de obtener una isotretinoína. La dapsona es un potente antiinflamatorio, pero tiene el problema de que puede causar anemias hemolíticas y síndromes de hipersensibilidad hepática. Y esta que es mi pasión, aquí va mi mensaje más importante. Después de mucho trabajar en la dermatología, muchos años, yo sigo pensando que la isotretinoína, obviamente, es el medicamento más potente para el acné y el más eficaz, porque trabaja en todos los problemas que generan el acné. Aquí lo estamos ilustrando, pero el problema es que desconocemos absolutamente la molécula y creo que la prescripción se ha acelerado un poco, lo hemos visto como es tan bueno, entonces lo formulamos muy fácil, lo indicamos a todo el mundo porque el paciente con toda seguridad se va a mejorar, pero conocemos muy poco de lo que hay detrás del medicamento, de la responsabilidad que se asocia a iniciar una terapia con isotretinoína. Una terapia con isotretinoína primero tiene que estar bien indicada, eso es lo más importante, no es a cualquier paciente y ya aquí les voy a ilustrar. Se indica en el acné nódulo quístico, que no es el más frecuente. En el acné inflamatorio recidivante, o sea, aquel que persistentemente está enfermo. En los preadolescentes que tienen acné severos, en las mujeres que además tienen hiperandrogenismo y en el acné en el que ustedes evidencian la presencia de cicatrices. Ese paciente que tiene cicatrices deprimidas y que tiene lesiones activas, pues muy seguramente le vamos a tener que recomendar la isotretinoína. Pero para yo recomendar la isotretinoína tengo que hacer un proceso juicioso. El paciente debe ser pesado en la consulta, hacer el cálculo de la dosis por kilo,
0.5 a 1 miligramos por kilo y dosis total de 120 a 150 miligramos. ¿Y eso cómo lo decide uno? Dependiendo del caso del paciente. Entonces no es una cosa a la ligera, porque vemos cantidades de pacientes formulados con dosis de 3 a la semana desde el comienzo. Tómese 3 pastillas de estas a la semana y el paciente disminuye la secreción sebácea, pero está subdosificado. Como está subdosificado, tiene una alta tasa de recaída, porque si con un tratamiento juicioso y bien prescrito de isotretinoína recaen el 30% de los pacientes, imagínense ustedes que el porcentaje sube hasta el 82% cuando yo le doy dosis bajas. Entonces, dosis de 3 a la semana son terapias que mantienen al paciente bien mientras usted le da la isotretinoína, pero cuando suspende la isotretinoína, que no es indefinida, el paciente recaerá máximo en el 4.º mes, ya está otra vez completamente brotado. Entonces no es práctico, porque lo estamos haciendo simplemente para que el paciente se vea mejor. Lo otro importante, el medicamento es un medicamento que tiene una biodisponibilidad muy baja. Entonces es del 25%, al paciente hay que indicarle y sentarse y explicarle que debe ser ingerido con una comida abundante que ojalá tenga grasa para que la biodisponibilidad sea del doble y funcione mejor. Importante sentarse también a explicarle los efectos secundarios, las interacciones medicamentosas, es toda una información. Los exámenes de laboratorio que debemos prescribir para no estar formulando isotretinoína sin conocer que la función hepática del paciente es normal, que no tiene una hipertrigliceridemia. El último caso lo vi hace 15 días, un paciente adolescente que se le ordenaron sus exámenes normales antes de comenzar la terapia, tenía 440 de triglicéridos, porque estamos viendo todas estas comorbilidades. Si este paciente empieza a tomar isotretinoína a dosis altas o bajas, lo más seguro es que va a terminar en una pancreatitis y ese es el riesgo. Por eso tenemos que ser tan responsables en el uso de la isotretinoína, tan informadores para que el paciente sepa muy bien, no es asustarlo, sino informarlo. La isotretinoína no se debe administrar con tetraciclinas. ¿Por qué? Porque produce hipertensión endocraneana. No se debe administrar con metrotexate porque aumenta la función hepática, aumenta las enzimas. No se debe usar con productos antiagnetópicos. ¿Por qué? Porque la piel está sensible y cualquier producto va a producir muchísima irritación. Y no se debe asociar a la ingesta de alcohol, que es el mito de los pacientes jóvenes y que no se la toman por esta razón o que se comentan entre ellos mismos que de eso no pasa nada. Quiero que sepan que el alcohol disminuye la efectividad del medicamento y que produce un efecto disulfirán que ustedes lo conocen, da flushing, cefalea y mareo. Entonces el paciente tiene que estar advertido y también debe saber, miren toda la información tan especial, si el paciente lo deja de tomar ese día para ir a la rumba, no sirve, porque es que el medicamento, después de usted suspender la dosis de un día, se reserva a nivel hepático hasta 2 semanas en la misma cantidad. Entonces, para yo poder ir a la rumba con el amigo, tendría que suspenderlo 15 días seguidos para poder ir a una rumba. Entonces, ¿qué clase de tratamiento estamos haciendo en ese caso? También decirle al paciente que no puede donar sangre durante ese periodo, que no se puede hacer depilaciones químicas porque se queman, ni de las cejas, ni del bigote, hay que utilizar otros métodos, ni peeling químicos para las cicatrices, ni mascarillas. Todo eso es importante informarlo en la hora de prescribir una isotretinoína. Y mucho más, advertirle de cuáles van a ser los efectos secundarios. Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, el tomar una isotretinoína no es un exceso de vitamina A, los efectos son del déficit. Entonces el paciente experimenta siempre sequedad mucocutánea y eso pues es en el 95%. Hay que aumentar la ingesta de líquidos, hidratar bien la piel, evitar los jabones abrasivos en el cuerpo, hablarles de la posible toxicidad y de los posibles efectos que deben ser informados al médico tratante en caso de presentar algún síntoma normal, de la cerosis oftálmica, que es un motivo frecuente de consulta porque el paciente no sabe
y que le disminuye la agudeza visual nocturna, que el paciente va a ver menos de noche, que si tiene un trastorno visual debe saberlo. De la teratogenicidad, entonces paciente adolescente o mujer adulta siempre debe tomar anovulatorios porque es mandatorio y máxime si tiene algún problema androgénico. Y aquí también muy puntual, normalmente la anticoncepción después de terminado el tratamiento no es un mes, aunque eso es lo que recomienda la FDA, debe ser, yo pienso que por seguridad siquiera 6 meses. Entonces si un paciente está buscando bebé, pues obvio no le vamos a indicar isotretinoína porque esa no es la terapia. Y también creo que ha habido un poco de desinformación al respecto masculino. La isotretinoína no afecta ni altera nada que ver con la espermatogénesis, entonces no altera la fertilidad masculina, que muchos pacientes, y lo digo porque ya en un grupo importante de la ciudad, en las conferencias de inducción al embarazo les están diciendo que no pueden tomar Roacutan los papás, lo que no es cierto, es lo que yo digo, es la falta de documentación. Y lo otro importante es la depresión, absolutamente polémico, discutido, y por eso muchas mamás, papás y doctores le tienen miedo a la isotretinoína. Han habido después del año 1982 muchísimos estudios que han analizado la asociación entre el tratamiento de la isotretinoína y depresión. Y hasta este año, que estuve en un simposio en marzo, no hay asociación demostrada. Quiero que sepan que la incidencia es menor del 1% y que eso está documentado, está escrito y lo pueden buscar en cualquiera de sus fuentes en internet. Para que tengamos mucho cuidado al informarle al paciente, pues una cosa es tener una predisposición individual al tener alteraciones de la emoción, que de hecho el acné las genera en algunos pacientes porque tienen falta de autoestima, y de todas maneras obviamente advertirles que si hay algún trastorno en la emotividad debe ser informado. Y aquí no lo coloqué en la diapositiva, pero hay un evento también reciente que hizo mucho ruido el año pasado y son las enfermedades inflamatorias intestinales asociadas a la toma de la isotretinoína. Realmente de esto todavía hay mucho debate, hay algunas investigaciones, pero lo que sí se debe recomendar al paciente siempre es que aumente la hidratación. Eso es importante para no generar constipación, porque hay enfermedad inflamatoria intestinal que está en estudio. De la isotretinoína, ¿qué más les podría yo puntualizar para finalizar? Yo pienso que lo más importante es documentarnos e informarnos muy bien como doctores y que a los pacientes siempre les tengamos, no sé, el tiempo limita mucho en la consulta, pero debemos tomarnos ese ratico de explicarles qué va a pasar con el medicamento. El monitoreo debe ser no mandarle al paciente un esquema de 12 cajas y que no vuelva, porque hay que hacer control clínico, estar atentos al rebrote del inicio, eso es muy importante para hacer el seguimiento. Y en cuanto a los exámenes, que también es muy importante, siempre se deben pedir al inicio. ¿Y qué se pide? Se pide una función hepática, se pide un hemoleucograma completo para ver los leucocitos, se piden unas bilirrubinas y se pide el colesterol total y los triglicéridos siempre. Antes se decía que había que hacer un chequeo mensual de todos estos valores, pero eso ya no se usa, porque la mayoría de los pacientes son normales y lo que se hace es, al mes se hace un control del valor que está alterado, y si no hay ninguno alterado, de los triglicéridos. Y si usted aumenta la dosis, que yo normalmente manejo dosis más altas para el mantenimiento, cuando aumenta y cambia la dosis, hace otro control. De resto no se justifica estar monitoreando los exámenes de laboratorio. En cuanto a los esteroides se usan muy poquito a nivel del acné, pero tienen una indicación. Cuando el paciente empieza a veces a tomar isotretinoína, hacen procesos inflamatorios severos que hay que acompañar del uso no solamente de esteroides, sino también de antibióticos a dosis bajas. Generalmente la prednisolona es la que manejamos, oral, y yo personalmente no utilizo infiltraciones con ningún esteroide en lesiones noduloquísticas. En cuanto al tratamiento hormonal, yo creo que hay una amplia documentación al respecto. Generalmente hago un acompañamiento con un ginecólogo o ginecóloga, pero usamos siempre anticonceptivos combinados. Los anticonceptivos de depósito, ustedes ya saben que tienen un alto riesgo, por el contrario, de generar acné. Y en cuanto
a los antiandrógenos, que este es otro tema me llama mucho la atención y me gusta, porque es que cada vez más yo encuentro alteraciones en mis pacientes femeninas a nivel de los andrógenos. Como ya les decía antes, yo primero hago siempre una medición muy juiciosa y cuando encuentro la alteración o clínicamente el paciente tiene un efecto andrógeno muy claro, siempre iniciamos un antiandrógeno, el de elección es la espironolactona. En eso también soy súper caprichosa porque ya he visto muchos pacientes y no utilizo espironolactonas genéricas, siempre utilizo la original porque he tenido oportunidad de comparar el beneficio y es absolutamente diferente. La dosis es de 50 miligramos hasta 200 incluso en algunas pacientes, pero en promedio manejamos 100 miligramos diarios, mínimo 6 meses. Aquí la modificación del receptor es muy lenta y el paciente muchas veces no ve ningún beneficio en los 3 primeros meses de terapia. Recordar que es un medicamento seguro para usarlo crónicamente, pero igual hay que tener monitoreo del potasio y advertirle al paciente que puede experimentar irregularidad menstrual y cefalea. El otro antiandrógeno es la flutamida, yo la uso muchísimo en algunos casos que no responden inicialmente a la espironolactona, pero me parece que es un medicamento que lo debe manejar el endocrinólogo. Generalmente se debe hacer monitoreo de la función hepática porque puede producir alteraciones. El acetato de ciproterona como monoterapia no se utiliza, siempre va combinado en las presentaciones de los anovulatorios, pero aquí en esta lámina está para mí la diferencia en el tratamiento. Yo veo muchos pacientes con acné y creo que casi todos están abordados al inicio con antibióticos por largos periodos, anticonceptivos solos o retinoides orales, como les acabo de ilustrar, y nunca hacemos tratamiento antiandrógeno en quien lo necesita, y de ahí la alta tasa de recaídas de las pacientes femeninas. Cuando ya el paciente está aliviado del acné, ¿qué vamos a hacer con él? Pues hay muchas cosas para hacer, sobre todo cuando el paciente tiene, digamos, cicatrices, que es el motivo de consulta más frecuente. Entonces, hablar de la parte de láser, hay láseres ablativos, algunos utilizan materiales de relleno para mejorar la apariencia, las dermabrasiones, que siguen siendo, pues ahora lo hacen en todas partes, porque como esto lo puede hacer una cosmetóloga, entonces es supremamente popular. Pero la dermabrasión es una exfoliación muy superficial y que se puede utilizar para las cicatrices de acné, pero más o menos mientras usted mejora un 60% con un láser ablativo, tiene que hacerse alrededor de 20 microdermabrasiones para obtener alguna mejoría, mucho pues inferior al 60%, por eso yo no le doy mucha credibilidad para las cicatrices, pero sí puede mejorar el poro, la apariencia grasosa, es refrescante para el paciente, y yo siempre he dicho que una dermabrasión es muy útil para ir a una fiesta porque mejora mucho la apariencia de hoy para ir allá, pero a largo plazo realmente no tiene un efecto. Importante que tengan en cuenta el paciente con acné, recomendarle el uso del protector solar, que siempre sea un vehículo que no sea grasoso, y el uso de maquillaje adecuado. En este caso, pues hasta los hombres lo usan y ya hay productos que pueden ocultar un poquito el barro y también productos de maquillaje diseñados para el acné, para las pieles oleosas. Como los pacientes siempre las niñas buscan recubrimiento, ocultar, utilizan productos de bajo costo, que ya saben cuál es, que lo único que genera es más comedones. Entonces, ser muy claros en acompañar a ese paciente para que utilice productos con calidad y adecuados para su tipo de piel. Yo espero haberles resuelto algunas dudas del acné, que es un tema muy común, pero para mí lo más importante es que queden como con la idea de que el paciente con acné hay que mirarlo con consideración e ir un poquito más allá detrás de esa carita, que hay un alma que necesita que le ayudemos. Gracias.